La guerra tiene rostro de mujer. El imperialismo en escala mundial es el principal enemigo de la clase obrera y los pueblos. Se erige sobre la superexplotación de millones de trabajadores en todos los países y continentes, sobre el saqueo de los recursos naturales y la degradación de la naturaleza a escala planetaria, sobre la conquista de espacios, regiones y países para el establecimiento de su dominación, de zonas de influencia económica, política y estratégica, sobre el aprovechamiento y la disputa de mercados. Se afirma en la exportación de capitales, con la conformación de grupos económicos y militares para la disputa y una nueva repartición del mundo. El imperialismo se instituye y se confirma con la fuerza de las armas, con las guerras de conquista y de rapiña, con tropas de ocupación y la conformación de grupos de títeres en los países dependientes. Pablo Miranda. Estamos ante los horrores de una nueva guerra interimperialista, ensañándose sobre todo en mujeres, en niños y en ancianos. Las mujeres hemos combatido por siempre en las diferentes guerras que ha tenido la humanidad. No muy visibilizadas, sin embargo, hemos participado en Atenas y Esparta, en la Revolución Rusa, donde fueron una parte decididora de la Revolución Bolchevique. En la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión alemana lo hizo en su país, en Rusia, 1 millón de jóvenes, mujeres, se aprestaron en el ejército como francotiradoras, como comunicadoras, como conductoras o como enfermeras. Y aquí en el Ecuador, nuestras guarichas, a las que siempre les nombramos, que acompañaron a sus hombres en todo lo que significó la emancipación del yugo español. Actualmente, en los tiempos más cercanos, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el 40% de los combatientes fueron mujeres. ¿Y cómo no saludar a las guerreras kurdas que siguen luchando por la independencia de su país? ¿Qué sucede en la actualidad? Las disputas entre las potencias imperialistas se van agudizando. Las guerras de rapiña por territorios, mercados y materias primas se expresan en guerras y confrontaciones cada vez más altas. Los conflictos en Ucrania, Medio Oriente y Taiwán podrían dar inicio a una tercera guerra mundial. La naturaleza rapaz del imperialismo daría origen a una guerra de reparto. Las potencias lideradas por China y Estados Unidos propugnan y fortalecen alianzas. El mundo multipolar no es más que el resultado del desarrollo desigual del capitalismo y un presagio de guerras nuevas y aún mayores. Esta pugna interimperialista contribuye a la acumulación de riquezas y los conflictos bélicos refuerzan esa situación. Desde el 2020, la riqueza conjunta de los 5 hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo periodo, la riqueza acumulada de cerca de 5.000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Las penurias y el hambre son una realidad cotidiana alrededor del mundo. El 1% más rico ha acaparado casi 2/3 partes de la nueva riqueza a nivel global, valorada en 42 billones de dólares, casi el doble del 99% restante de la humanidad, según informe de Oxfam. Consecuencias de la guerra. Principalmente para las mujeres y niñas, que es a lo que nos vamos a referir, las consecuencias de la guerra han sido desastrosas. En primer lugar, las mujeres, por su responsabilidad doméstica y por algunos otros factores, no pueden huir fácilmente cuando su población civil es atacada. Se convierten en desplazadas, en refugiadas y además sometidas al tráfico de personas y a la trata con explotación sexual. En el 2023, las mujeres representaban el 48% de los 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo. Una de las causas principales de la migración es huir de los conflictos bélicos y la devastación en sus países.
Las desigualdades de género contribuyen a aumentar el riesgo de violación de los derechos humanos, afectando especialmente a las mujeres, las niñas y las personas con diversidad de género. A finales del 2022, 35.8 millones de mujeres y niñas vivían en situación de desplazamiento interno debido a conflictos bélicos, violencia y desastres, y representaban algo más del 50% de toda la población desplazada interna. La mayor proporción de las 35.8 millones de mujeres y niñas desplazadas internas tienen entre 25 y 56 años. Pero hay algo que también nos preocupa muchísimo: las mujeres desaparecidas. En su intento, en su afán de salvarse de la guerra de su país, van a otros países y, sin embargo, se declaran desaparecidas. ¿Cómo afecta la guerra a las mujeres? En primer lugar, las mujeres se encuentran en el fuego cruzado, separadas de sus familias, detenidas, víctimas de violencia y con una carga económica porque tienen que sostener a su familia, además de tratar de encontrar atención médica para todos los seres que se encuentran en esa disposición. La desigualdad de género, según las Naciones Unidas, afecta muchísimo. Las niñas tienen un 90% menos de probabilidad de tener acceso a la educación que los niños en zonas de conflicto. También son víctimas de matrimonios infantiles, de trabajo esclavizado o de ser reclutadas por los ejércitos. Las mujeres detenidas o encarceladas están en instalaciones inadecuadas y a menudo corren el riesgo de ser sometidas a torturas basadas en el género, como la violencia y otras formas de abuso sexual, a manos de sus carceleros o incluso de otros reclusos. Las mujeres, las niñas en tiempo de guerra son tratadas muchas veces como botín de guerra. La violación es utilizada para infundir terror y como forma de tortura. Las consecuencias de estas agresiones dejan huellas emocionales y físicas imborrables. La guerra en Ucrania. La CIPO-ML dice: las pugnas entre los países y potencias imperialistas por repartirse una y otra vez el mundo ya repartido, por conquistar nuevos mercados y zonas de influencia, es la causa fundamental para el estallido bélico en Ucrania, que, como ya lo hemos denunciado, se trata de una conflagración de carácter interimperialista. La CIPO-ML condena esta guerra y a los belicistas que la promovieron y la alimentan. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania, víctima de la invasión militar del imperialismo ruso capitaneado por Vladimir Putin, del imperialismo estadounidense encabezado por Joe Biden y sus aliados, los miembros de la Unión Europea y la OTAN, y por supuesto del régimen reaccionario de Vladimir Zelensky. A medida que se agudiza la guerra interimperialista a costa de la vida del proletariado y los pueblos, las mujeres de los dos países, tanto Rusia como Ucrania, siguen expuestas a la seguridad, al ataque armado, a tener que salir de sus hogares, a una carga adicional de responsabilidades económicas sumadas al sufrimiento causado por el conflicto, generando impactos perjudiciales en su salud física, mental y sexual y reproductiva. La invasión a gran escala de Ucrania por Rusia no es una excepción. Las mujeres corren peligro de sufrir violencia sexual y de género y problemas graves de salud, y aún así están obligadas a tomar decisiones de vida o muerte por sus familiares. Al mismo tiempo, las mujeres suelen ser excluidas de los procesos de toma de decisiones y siguen sin satisfacer sus necesidades y proteger sus derechos. Gaza, un grito desesperado a la humanidad. En octubre del 2023 se produjo un ataque de varios grupos armados de la resistencia palestina, entre ellos Hamás, fuerza política que gobierna la Franja de Gaza. Inmediatamente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó en respuesta a un feroz ataque contra el pueblo palestino en esa zona y otros territorios. Una gran parte de la población mundial mira con indignación la descomunal ofensiva militar desplegada por Israel, mientras la OTAN
y sus fuerzas aliadas justifican los bombardeos y la muerte de miles de palestinos, incluidos niños, mujeres y ancianos. Han bombardeado hospitales, escuelas, mezquitas e instalaciones civiles. Este genocidio es propagandizado por los monopolios internacionales de la comunicación como una respuesta defensiva de Israel contra el ataque terrorista de Hamás, es decir, la guerra es de Israel contra el grupo Hamás. Pero la realidad es siempre más compleja. Detrás de esta agresión se juegan los intereses de los monopolios capitalistas, de los países imperialistas que buscan afirmar su influencia y control en un área estratégica de enorme importancia por su riqueza en recursos naturales, por ser una de las zonas de mayor flujo y transporte de mercancías del mundo. Este ataque no es el único. Se inició cuando en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU resuelve crear el Estado de Israel en territorio palestino. Israel surgió de las negociaciones y acuerdos entre potencias capitalistas y de las élites del movimiento sionista nacido en 1897. El Estado de Israel fue ideado, creado y está conducido por el movimiento sionista, corriente ideológica y política de ultraderecha, supremacista y fascista, nacido en Europa Central, que enarbola el derecho de los judíos a tener un Estado y la idea de que son el pueblo elegido por Dios para poblar el mundo. Desde la creación de Israel, los palestinos han sufrido desalojos violentos de sus tierras y de sus viviendas, que han sido ocupadas por judíos recién llegados. 500 pueblos fueron arrasados y 750,000 palestinos echados de sus tierras. Más de 5 millones fueron obligados a emigrar y viven refugiados en otros países, sin el derecho a regresar. El número de asesinados se cuenta por decenas de miles en estas décadas de ocupación colonial, que ya cubre casi la totalidad del territorio palestino. Hoy, Palestina cuenta con Cisjordania gobernada por la Autoridad Nacional Palestina del partido Fatah, con una débil acción política y poca capacidad de reacción. Es territorio ocupado y dividido, donde los israelíes rodean a los palestinos y palestinas. La otra región es la Franja de Gaza, habitada únicamente por palestinos y que en la actualidad constituye un verdadero apartheid, donde no tienen los derechos más básicos, incluido el derecho a la vida, ya que son considerados animales humanos a los que hay que exterminar, como señaló Joan Galán, ministro de Defensa. Hay otros ejemplos de las priorizaciones sionistas hacia los palestinos. El ex primer ministro Menachem Begin dijo: los palestinos son bestias de dos patas. La situación en Gaza ha alcanzado proporciones alarmantes, especialmente para las mujeres. Según datos de la ONU Mujeres, aproximadamente 1 millón de las 1.900.000 millones de personas desplazadas en la región son mujeres y niñas. Los datos también indican que unas 3.000 mujeres se han quedado viudas y ejercen como cabezas de familia. Además, se estima que al menos 10.000 niñas y niños podrían haberse quedado huérfanos hasta el momento. Desde octubre de 2023 hasta la fecha, son más de 40.000 asesinatos. Cada día se cuentan mucho más, de los cuales el 70% son niñas, niños y mujeres. Este dato confirma la vulnerabilidad extrema de las mujeres y la niñez en medio de la guerra. Pero además, preocupa inmensamente la falta de servicios de salud al haber colapsado los hospitales. 50.000 mujeres embarazadas no tienen atención obstétrica y no poseen los elementos básicos de útiles de higiene para 690.000 niñas y adolescentes. Las autoridades israelitas no permiten la llegada de ayuda humanitaria como oxígeno, incubadoras, equipos de agua y saneamiento. A tan solo 40 kilómetros de la frontera de Gaza se acumula el material, mientras sufren 2.3 millones de seres humanos. Cualquier intento de salvar vidas llega demasiado tarde.
el colapso de los hospitales y el sistema sanitario de Gaza, más los ataques direccionados y las pésimas condiciones de vida actuales, provocan la muerte de bebés por causas evitables. Actualmente están en peligro de morir por hambruna alrededor de 500.000 niños y niñas. Toda la población gazatí pasa hambre, debido al corte deliberado de la ayuda humanitaria por parte de Israel y la destrucción de la infraestructura de la franja. La resistencia palestina ha ganado razón y respaldo a nivel mundial. En las Naciones Unidas se aprobó una resolución de alto al fuego en la franja de Gaza. Sin embargo, los ataques persisten. Es un genocidio a un pueblo sin armas que exige respeto a su autonomía y desarrollo como pueblo. Gran significación tiene las movilizaciones que se han producido en los países imperialistas que apoyan a Israel, como son Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos. Por supuesto, en apoyo a Gaza. Miles de personas, la juventud universitaria, las mujeres, los pueblos, expresándose en la calle en solidaridad con el pueblo palestino. Sin embargo, es necesario seguir levantando acciones de solidaridad en todo el mundo en rechazo de la guerra sionista. La CIPO-ML expresa: ha quedado claro que lo que lleva adelante Israel en Palestina no es una guerra, sino un genocidio. Y añade: para nosotros como comunistas, nuestra lucha por la liberación de la clase obrera no es otra cosa que la lucha por la liberación de toda la humanidad, que es nuestro objetivo final. No reconocemos las desigualdades de lengua, religión, color o etnia. Luchamos contra todas las desigualdades. No somos ni anticristianos, ni antiislámicos, ni antisemitas. No reconocemos la islamofobia ni el antisemitismo. Sin embargo, el sionismo no defiende al judaísmo ni a los judíos. Es un racismo rabioso. Es negar a un pueblo oprimido al derecho a vivir en su propia tierra. Es opresión, son bombas y cohetes apuntando a la gente. Son tanques y cañones disparando contra civiles. Es prisión, tortura, es sinónimo de guerra. Ayer leía un mensaje en internet que decía: mañana ya no hay escuelas porque no hay niños en Palestina. Y así podríamos enumerar los siguientes conflictos bélicos, por ejemplo, en Etiopía, Myanmar, Sudán, Yemen y Siria, en donde igualmente las mujeres son expuestas a violencia sexual, a esclavitud sexual, a separación de sus hogares. Tenemos testimonios dolorosos de supervivientes de violencia sexual, con dolorosas entrevistas a supervivientes que no han podido ni siquiera denunciar esta violencia. Yemen es un punto aparte. Hay una pelea, hay una guerra entre el gobierno apoyado por Arabia Saudita, Estados Unidos e Inglaterra contra los hutíes que están apoyados por Irán y que últimamente están apoyando a Palestina. 9 años de guerra, 20 millones de yemeníes en la extrema pobreza, 7 de cada 10 desplazados son mujeres y niñas, y en una sociedad patriarcal las mujeres sufren muchísimo más. 13 millones de mujeres y niñas tienen riesgo de violencia genérica. ¿Qué hacer? Mujeres por el Cambio hemos participado en movilizaciones, en plantones, en foros, pero es urgente debatir más ampliamente con jóvenes trabajadoras, estudiantes, universitarias y con nuestro pueblo sobre el fortalecimiento de un movimiento de mujeres de izquierda que rechace la guerra de rapiña, que impulse a parar el genocidio y que exijamos que las mujeres no somos botín de guerra. Tenemos que organizar y luchar contra el capitalismo y el imperialismo para alcanzar el poder popular y el socialismo. Como Mujeres por el Cambio, somos comprometidas con la revolución social, con la toma del poder por parte de trabajadoras y trabajadores,
que es el escenario en donde obtendremos plenos derechos políticos, sociales y culturales para las mujeres, para la niñez, la tercera edad y todos los pueblos, respetando el derecho a la autodeterminación de las naciones y pueblos y practicando el internacionalismo proletario. Mujeres por el Cambio. Muy amable, compañera. Continuamos con el desarrollo de las ponencias. Le corresponde a nuestra compañera Elena Anonó, del Partido Comunista Revolucionario de Argentina. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Agradecemos la invitación y saludamos este seminario contra la guerra y el genocidio imperialista en un momento que este debate es tan necesario. En el mundo se ha acelerado la disputa entre los países imperialistas y se van delineando bloques que preanuncian el peligro de una nueva guerra mundial. Paralelamente, crecen las fuerzas y las luchas de los pueblos en todo el mundo y también en nuestra región de América Latina y el Caribe. Ucrania, Palestina, como bien se dijo acá, la invasión rusa a Ucrania ya lleva más de 2 años. Condenamos la invasión rusa a Ucrania y también denunciamos la presencia del imperialismo norteamericano y la OTAN, que con la entrega de armas tratan de usar al pueblo ucraniano como carne de cañón en el este europeo. En Gaza, acá, bueno, la compañera ha desarrollado ampliamente, la camarilla fascista que dirige el Estado de Israel invade Ucrania y es el portaaviones norteamericano en esa región. Nosotros decimos, no voy a insistir con las cifras, acá la compañera ha expresado ampliamente, más de 38.000 víctimas, de los cuales más de 16.000 son niños y niñas menores de 12 años. Realmente urge desarrollar al máximo la solidaridad con el pueblo palestino. Nosotros y nosotras defendemos la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Vale en Ucrania y vale en Palestina. Las crisis económicas, las guerras, la alarmante desigualdad en el mundo, la devastación de la naturaleza y el cambio climático son todas consecuencias del carácter y la voracidad del capitalismo imperialista. Como parte de la disputa entre las potencias imperialistas, se acrecienta la explotación y el saqueo en los países dependientes como los nuestros. En esta situación, consideramos que es más necesaria que nunca la revolución para resolver los acuciantes problemas que viven la clase obrera y los pueblos del mundo. Una revolución que en América Latina y el Caribe nos libere de la dependencia del imperialismo, termine con el latifundio a través de una profunda reforma agraria y abra el camino al socialismo. Preocupa el avance de las fuerzas de derecha y fascistas en el mundo y también en la región. Aunque este avance no es tan arrollador como parecía, como se vio en las recientes elecciones en México, en Francia o en Inglaterra. En Argentina, tengo que referirme al caso argentino porque la verdad que es paradigmático. La llegada de Milei a la presidencia fue un muy duro golpe al movimiento popular, nacional y democrático. Milei llegó al gobierno como representante del sector más reaccionario y fascista de las clases dominantes argentinas, que aprovecharon el descontento y la profunda división social, política y cultural que hoy existe en el pueblo argentino. Esta derecha reaccionaria utilizó, como dije, el enojo y la división con el gobierno anterior, que no había resuelto ninguna de las necesidades populares. Este gobierno de Milei
reivindica la dictadura genocida de 1976, que nos causó más de 30.000 detenidos desaparecidos, rechaza los derechos de las mujeres, quiere barrer con todas las conquistas obreras y populares de décadas conseguidas con años de lucha en la Argentina y avanza en la entrega de la soberanía y el patrimonio nacional. En el plano internacional, Milei se ata al imperialismo yanqui, a Inglaterra, a la camarilla fascista del Estado de Israel y en América Latina hace referencia con Bolsonaro en Brasil y en Estados Unidos con Trump. Su política no solamente es reaccionaria, es sumamente peligrosa porque expone a nuestro país a tomar bando por uno u otro de las potencias imperialistas que hoy se van alineando en los bloques a nivel mundial. Javier Milei se reunió con la jefa del Comando Sur para la instalación de una base yanqui en el sur argentino. Firmó un acuerdo para la intervención del ejército norteamericano en el río Paraná, que va desde Brasil, atraviesa Paraguay y llega a la Argentina. Y también ratifica su alianza con los Estados Unidos. Las medidas que impulsa desde que asumió profundizan la situación de hambre y pobreza de las masas en la Argentina. Nunca antes un plan de ajuste y entrega había avanzado tan rápido. Hoy, en la Argentina, para que tengan en cuenta que más del 55% de la población está bajo la línea de pobreza y más del 20% está bajo la línea de indigencia. Esto quiere decir que en la Argentina ese 20% de personas no comen una vez por día. Esta es la situación que hoy tenemos. Esta política económica ya provocó una gigantesca recesión, más de 400.000 despidos entre trabajadores estatales de la construcción, textiles, metalúrgicos, de comercio. Ya han cerrado más de 10.000 pequeñas y medianas empresas. El campesinado pobre y medio está ahogado por esta política. Ahora, para imponer estos planes de ajuste y entrega, Milei aplica políticas represivas e intenta destruir la organización popular. Ha puesto el blanco en los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque estos tienen una capacidad enorme de movilización y lucha. Utiliza los principales instrumentos represivos que tiene el Estado para organizar una fuerza fascista. Montó una cosa que se llama protocolo represivo, protocolo antipiquetes, que lo que hace es reprimir la protesta popular. Reforzó con un presupuesto millonario los servicios de inteligencia del Estado y despliega una gigantesca campaña mediática y por las redes sociales para dar la batalla cultural anticomunista y para amedrentar y frenar la protesta popular. Ahora, esta es una cara de la moneda. La otra cara es que nunca un gobierno tuvo que enfrentar tantas luchas como las que viene dando el pueblo argentino desde que asumió Milei. Tengan en cuenta que Milei ganó con el 56% de los votos y el 44% votamos en contra. Hay una parte de los que lo votaron que ya está desengañada y no ha podido hasta ahora articular un movimiento que gane las calles. Eso no ha podido hacerlo. A 7 meses de este gobierno hicimos 2 paros nacionales, el paro activo del 24 de enero, que fue gigantesco y que tuvo repercusión internacional, y el paro del 9 de mayo, que se hizo sentir en todo el país, mostrando que vastos sectores de los que lo votaron ya estaban desengañándose de su política. Milei asumió el 10 de diciembre. El 12 de diciembre
los movimientos sociales lanzaron la jornada de lucha por una Navidad sin hambre. El 20 de diciembre, que es el aniversario de nuestro glorioso argentinazo del 2001, fuimos protagonistas de conmemoraciones del 20 de diciembre en todo el país. Y esa misma noche, Milei provocativamente anunció las medidas de su gobierno. ¿Qué pasó? Que el pueblo argentino salió a cacerolear. Cacerolear es cacerolazo, juntar las ollas, ¿no? Entonces salimos. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el movimiento de mujeres y diversidades inundó las plazas en toda la Argentina. El 24 de marzo, que es el aniversario del golpe fascista del 76, hubo movilizaciones multitudinarias en todo el país y el movimiento de derechos humanos unificado salió en defensa de las conquistas democráticas. Hubo un hito, el 23 de abril, en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, que es una conquista del pueblo argentino. Milei sufrió la marcha de protesta más grande de la última década. Más de 1,5 millones de personas se movilizaron en la capital. El corazón de esas movilizaciones fue la juventud, que pocos meses antes muchos de ellos habían votado a Milei. Ha habido rebeliones populares en provincias como Misiones, donde los docentes, los trabajadores de la salud, la policía, salieron a pedir aumento salarial, luchas largas, duras, prolongadas, que han conquistado, han obtenido algunas conquistas. Y el 12 de junio movilizamos en la capital federal contra la ley de bases, que es una ley reaccionaria, entreguista, fascista, que modifica más de 100 leyes existentes, todas para la entrega de la soberanía nacional y para la represión y la pérdida de conquistas del pueblo argentino. Pero el otro elemento importante de este momento político de la Argentina es la conformación de centenares de multisectoriales donde participan y confluyen sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y distintos sectores afectados por esta política que son fuente de iniciativas de unidad y de lucha. Encabezamos las luchas para torcerle el brazo a la política de hambre, despidos, entrega y represión de este gobierno. Y vamos al encuentro de los grandes debates políticos que hay en las masas, en las que crece el descontento con la política del gobierno. Con la misma fuerza que impulsamos esa unidad, defendemos nuestra independencia para seguir impulsando la lucha por nuestros objetivos revolucionarios y terminar con el latifundio y con la dependencia en nuestro país. Con esa línea y con una infinita confianza en la clase obrera y el pueblo argentino, nos proponemos avanzar por el camino de la revolución que termine con el Estado oligárquico imperialista y construya uno nuevo, con tierra para vivir y trabajar, con salud, con educación, con soberanía y derecho para todos y todas los que habitan nuestro suelo. Para nosotros, para nosotras, en el actual contexto de agudización de las contradicciones entre las potencias imperialistas y entre países opresores y países oprimidos, luchar por impedir una nueva guerra mundial pasa por la defensa de la soberanía en Malvinas, de nuestros ríos, nuestros mares, nuestros puertos, por la solidaridad activa con Ucrania y Palestina y todos los pueblos que luchan por su autodeterminación, su independencia y su liberación, y sobre todo por avanzar en un camino revolucionario en cada uno de nuestros países. Partiendo de la concepción leninista de la revolución ininterrumpida y por etapas, es necesario un partido de vanguardia que, basándose en la alianza obrero-campesina, garantice la hegemonía del proletariado para la revolución democrática.
Los pueblos latinoamericanos compartimos una rica herencia de resistencia al colonialismo y lucha por la independencia. Y hoy debemos unirnos en la batalla contra la opresión en un camino emancipador. Tras las grandes puebladas de los 90 y principios de los 2000, surgieron en América Latina gobiernos de una gran heterogeneidad que adoptaron medidas reformistas en favor del pueblo y en distintos grados y medidas tomaron posiciones antiyanquis, constituyendo un eje regional. Pero la experiencia demuestra que no romper con la dependencia y el latifundio, no destruir el aparato del Estado de las clases dominantes y apoyarse en un imperialismo para enfrentar a otro es un camino de derrota que conduce a una nueva frustración y posibilita el retorno de gobiernos reaccionarios y de derecha en nuestros países. También es necesario afirmar que es posible y es necesario utilizar las contradicciones imperialistas a favor de nuestra lucha, como nos enseñaron los patriotas de la independencia, Bolívar, San Martín, Sucre. El gran desafío en nuestra patria grande ha sido y es unir el movimiento proletario de los grandes centros urbanos con esa inmensa masa de campesinos pobres sin tierra, en su mayoría originarios, para que pueda triunfar la segunda revolución liberadora en toda América Latina. Como nos enseñan el marxismo, leninismo, maoísmo, o la revolución impide la guerra, o la guerra trae la revolución. Nada más, compañero. Muy amable, compañera. Continuamos. Le corresponde la presentación de la ponencia a nuestro compañero Paul Jácome, dirigente nacional de Unidad Popular. Quiero en primer lugar exteriorizar el saludo de la Directiva Nacional de la Unidad Popular a quienes han asistido a este seminario internacional en su edición número 28 y que es un evento de trascendental importancia dado de que este evento que organiza el PSML pues tiene ahora una connotación importante. Está en plena celebración de su 60 aniversario, para quien pido un caluroso aplauso por los 60 años del PSML. Reconocer el esfuerzo de los delegados internacionales que también dan importancia a este evento, a este seminario internacional, a los delegados nacionales que también hacen un esfuerzo por estar aquí para fortalecer la acción y la unidad de los pueblos del mundo. Quiero saludar a los organizadores, a la provincia local y también a nuestra asambleísta de la provincia del Cotopaxi, a nuestra compañera Rosana Palacios. Muchísimas gracias. Luego del saludo quiero plantear la ponencia resumida de la Unidad Popular a este seminario internacional que tiene que ver principalmente, vamos a enfocar en 4 puntos importantes. Vamos a ubicar el tema de las disputas del orden mundial, las guerras de agresión imperialista, el genocidio en Palestina, vamos a adentrarnos un poquito en ese tema y finalmente iremos viendo también el papel de los organismos internacionales y la unidad de los pueblos del mundo de cara al genocidio y la guerra imperialista. Un elemento con el que quiero partir la exposición, estimados compañeros, me parece que es importante que nosotros partamos de un dato que la RULAG establece para la reflexión. En la actualidad, estimados compañeros, tenemos 67 conflictos activos, 67 guerras activas que se reconocen oficialmente. En África 23, en América 3, en Asia 11, en Europa 10, en Oriente Medio 16 y en Oceanía 4. Este dato lo planteo por un aspecto fundamental. La expresión de las guerras afirman las expresiones marxistas, leninistas, en el que se desarrolla de que las guerras evidencian las contradicciones interimperialistas que se están viviendo en la actualidad. Esas contradicciones interimperialistas tienen que ver precisamente con lo que decía hace pocos segundos atrás, tiene que ver con la disputa de este nuevo orden mundial,
por ver quién es la potencia hegemónica, quien se lleva ese orden mundial. En la actualidad nosotros verificamos que en esa disputa está precisamente Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, está el imperialismo chino, está el imperialismo ruso, y está el imperialismo francés, que están disputándose a dentelladas precisamente el control de los mercados. Quiero parafrasear a Lenin, que señala precisamente por qué, cuáles son los orígenes de las guerras, por qué se desarrollan, por qué el imperialismo necesita de las guerras para poder existir. Lenin señala y nos dice: las guerras imperialistas sirven para suprimir la desproporción existente entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación del capital, y en segundo lugar, para el reparto del mundo, de sus riquezas, de las fuentes de materias primas y de las esferas de influencia para el capital financiero. Esto Lenin lo plantea en 1916 con una claridad precisa que nos establece que la vigencia del marxismo en las actuales condiciones nos permite hacer un análisis de esta envergadura, compañeros y compañeros, para determinar que precisamente luego que se difundió o se dijo que el socialismo ha sido derrotado y de que venía una nueva era, una nueva historia con el capitalismo, entre comillas, en su superioridad, no hace más que demostrar que las ambiciones, los intereses de los grandes monopolios llevan a la disputa de los mercados, de la economía, y por tanto la guerra, una de las principales herramientas para afirmar su condición de clases sociales dominantes a través de los gobiernos que regentan el imperialismo norteamericano. De ahí es interesante tomar en cuenta un aspecto: las alianzas que se están estableciendo. Por ejemplo, conocemos nosotros la OTAN, los BRICS, la Liga Árabe. Todo eso son acuerdos que se van dando entre potencias que precisamente están entrándole a la disputa de ese nuevo orden mundial. Todo por el control de los recursos naturales, que en lo fundamental esa es la esencia del capitalismo en su etapa imperialista. Es importante, compañeros, señalar, tenemos dos conflictos que están visibles a los ojos de la humanidad. El uno, que es la guerra Rusia y Ucrania. Esta guerra expresa vivamente estas contradicciones interimperialistas. Es importante de que nosotros en este seminario internacional desarrollemos un debate sobre este aspecto, porque se habla de la multipolaridad en el mundo actual, pero incluso algunos sectores del progresismo, entre comillas progresismo, plantean de que precisamente estos polos alternativos al capitalismo o al imperialismo norteamericano merecen el apoyo y el respaldo de la clase obrera y de los trabajadores. Pero Rusia, ¿qué representa realmente? ¿Representa los intereses de la clase obrera, de los trabajadores, de los campesinos, de las masas explotadas? No, representa los intereses imperiales, y precisamente esa disputa del orden mundial se expresa ahora en Ucrania. En Ucrania, compañeros, este país cuenta con el respaldo de la OTAN, cuenta con una erogación importantísima de recursos económicos del imperialismo norteamericano, que va en el orden de los 44.000 millones de dólares, y que recientemente entre Alemania, Francia y otros países hicieron una entrega de 33.000 millones de dólares. Es decir, ahí no está en juego ni la democracia, no está en juego ninguna otra cosa que se está planteando. Está en juego precisamente uno de los puestos de avanzada muy importantes para el imperialismo norteamericano, que pretende acercarse y tener el control de la Europa. Este es un elemento importante que lo planteo así. De ahí tenemos nosotros el genocidio en Palestina. Este es un tema de conmoción mundial, este es un tema de debate mundial, quizás el conflicto más importante y más visible. Ya se ha dicho aquí más o menos desde cuándo surge este conflicto, ¿no? Es un conflicto de larga data, muy entretenido de explicar y muy largo a la vez, pero para referencia de los análisis siempre se toma la decisión de la OEA en 1947 y 1948 como punto de partida luego de la Segunda Guerra Mundial y luego de que el pueblo israelí sufrió el holocausto nazi. Pero la ONU toma una decisión: autorizar la construcción o la edificación de un Estado israelí en territorio palestino. Ese es el origen del conflicto en las escalas que hoy nosotros estamos conociendo. En 1948 se produce la gran tragedia árabe que se conoce, o la gran tragedia palestina, denominada como la Nakba,
y que es la expulsión de 700.000 palestinos de su territorio, precisamente producto de la acción del sionismo israelí. Esto es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de esas acciones de la colonización, de la expansión imperialista, porque el interés de Estados Unidos al reconocer al Estado israelí en territorio palestino, precisamente buscaba tener no solamente un puerto de avanzada, sino un centro de operaciones para el control del Medio Oriente. Y todos sabemos que en el Medio Oriente hay una gran cantidad, por miles y miles de millones de dólares, en lo que es recursos petroleros y recursos gasíferos. Eso es lo que está en juego en la geopolítica. No es el combate al terrorismo, no es que la nación elegida es Israel, sino es este hecho fundamental. ¿Por qué lo planteo así? Porque en este escenario, compañeros, el imperialismo norteamericano ha venido financiando anualmente más de 70 años, un financiamiento casi promedio de 3.000 millones de dólares casi por año. Estamos hablando nosotros de que Estados Unidos ha financiado solamente para el presupuesto de defensa, para las FDI, para las fuerzas de defensa israelí, cerca de 330.000 millones de dólares. Entonces, por supuesto que se ha constituido este ejército israelí en uno de los más despiadados. Se dice que es el ejército número 18, el más potente del mundo, en el lugar 18. Entonces, y bajo esa perspectiva, compañeros, se ha desarrollado esta acción de colonización. Pero también aquí hay una cosa importante a tomar en cuenta. ¿Por qué Estados Unidos financia y necesita tener este ejército poderoso? Porque el pueblo palestino también ha librado duras batallas, heroicas batallas, que merecen el reconocimiento de este seminario internacional, precisamente porque la resistencia corresponde hasta ahora, compañeros. Me permito señalar algunos datos muy importantes para que los compañeros tengamos referencia de cómo ha sido la resistencia palestina ante el imperialismo norteamericano, el genocidio y el sionismo, compañeros. La resistencia, tenemos datos interesantes. La primera resistencia de 1921 y la de 1921-1929, 8 años de combate del pueblo palestino para enfrentar al coloniaje israelí. Luego, no conforme con eso, en la década de los años 30 se da una de las huelgas generales más importantes en el territorio palestino, y de la huelga se da un salto interesante a la insurrección popular. Ahí, esto fue en 1936, ahí el Estado israelí toma la decisión de decapitar, precisamente de mandar a liquidar a todas las cabezas, a las organizaciones populares, y es ahí cuando las organizaciones populares toman la decisión de armarse para enfrentar el tema de la agresión imperialista, y surgen facciones armadas que precisamente han enfrentado al genocidio, compañeros. Luego tenemos la primera y segunda intifada, dos intifadas que trascendieron en la historia. 1987-1994, 7 años de lucha en la primera, y la segunda del 2000 al 2005, 5 años de lucha consecutivos. Es decir, y la resistencia que hoy el pueblo palestino está librando, precisamente hoy en las actuales condiciones en las que se está librando un genocidio. Pero cuando hablamos de genocidio, los medios de comunicación norteamericanos del imperialismo nos ponen al frente un debate, que Israel y Estados Unidos están defendiendo la democracia de cara al terrorismo. Este es un elemento muy interesante a tomar en cuenta, y se constituye un prototipo de palestino como un terrorista, como alguien decía, como un animal, como una persona que hay que liquidarla. Y precisamente me he tomado la molestia, compañeros, de tomar una reflexión o una sentencia del Tribunal de Nuremberg, que fue precisamente quien sancionó los delitos de genocidio al fascismo. ¿Qué elementos establece el Tribunal de Nuremberg para catalogar como fascismo a una acción de un país sobre otro? Dice que es la exterminación deliberada de grupos étnicos y nacionales perpetrados en contra de la población civil de los territorios ocupados, con la intención de destruir sus etnias, la población.
Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 6 cuáles son los tipos penales que configurarían un delito de genocidio. Por ejemplo, 1, la matanza a miembros del pueblo o del grupo étnico. 2, la lesión grave a la integridad física y mental de los miembros del grupo. 3, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que conlleven a su destrucción física total o parcial. 4, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5, traslado por la fuerza de niños o niñas al grupo, en este caso invasor. Entonces, si nosotros analizamos lo que establece la misma regulación capitalista y vemos los datos que han dado las compañeras y proveemos otros, por ejemplo, en el hecho de que los bombardeos realizados por el ejército israelí, las FDI, establece que se han lanzado 70.000 toneladas de bombas. Escúcheseme bien, 70.000 toneladas de bombas, este dato hasta el mes anterior, porque esto está en construcción y en desarrollo permanente. Son 70.000 toneladas de bombas y misiles que son el equivalente a 4 bombas nucleares lanzadas en Hiroshima. Eso es lo que se ha hecho en la Franja de Gaza, eso es lo que se ha hecho en Palestina. Entonces la bomba no discrimina si es que es una persona insurgente que está alzada en armas. Están acabando y están destruyendo la población civil, sus bienes materiales, sus bienes productivos, sus bienes psicológicos, sus bienes espirituales, y esto constituye un genocidio que este seminario internacional y los pueblos del mundo tenemos que rechazar con toda la frontalidad del caso. Aquí hay 46.000 viviendas que han sido destrozadas, hay 236.000 viviendas que están dañadas, que están derrumbadas. Entonces, los hospitales, los refugios, y se ha provocado ahora una expulsión nueva, se llama la segunda Nakba, precisamente porque hay 1.9 millones de palestinos que han sido ya expulsados de su territorio. ¿Y en dónde esto? Principalmente en la Franja de Gaza, que es considerada la principal o la cárcel más grande a nivel mundial. Para ir finalizando, 2 puntos. ¿Cuál es el papel de los organismos internacionales? Esto también es importante tomar en cuenta porque entra en el juego de la geopolítica. La Asamblea General de las Naciones Unidas, como decía la compañera Teresa, ha adoptado una resolución de un cese al fuego. ¿Por qué no se respeta ese cese al fuego? Precisamente porque la ONU, la Asamblea General de la ONU no tiene poder vinculante en este caso sobre este conflicto. El único organismo que tiene poder vinculante para una toma de decisión de esa naturaleza es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que China, Rusia, Estados Unidos, Francia tienen la posibilidad de establecer el derecho de veto. Es decir, puede la mayoría del Consejo de Seguridad decir cese al fuego, pero si a alguien se le ocurre decir veto a esa resolución, simplemente esa resolución no se ejecuta. Entonces, ¿qué ha pasado? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha reunido como 9 veces, y de las 9 veces, 6 veces el imperialismo norteamericano ha ejercido su derecho al veto, impidiendo la paz en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las famosas Naciones Unidas no pueden jugar un papel trascendente porque lamentablemente están atados a los intereses y a estas contradicciones del imperialismo norteamericano. ¿Por qué hablo del papel de los organismos internacionales? Porque ahí no está la solución, porque la solución está en lo que decimos al final de nuestra ponencia, en la unidad, en la movilización, en la lucha de los pueblos para poner fin, para frenar el genocidio y las guerras de carácter imperialista. ¿Esto qué demanda, compañeros? En primer lugar, organización. Demanda, compañeros, de que el pueblo organizado, de que la clase obrera, de que los trabajadores libremos una intensa lucha ideológica, desenmascarando qué es el fascismo, qué es el imperialismo, que no está en juego la democracia, que están en juego los intereses de los monopolios y que también en esta lucha ideológica, en esta lucha política, en la lucha callejera y en todas las formas de lucha que los pueblos tenemos derecho a ejercerlas,
Tenemos nosotros que levantar el principio del internacionalismo proletario, el principio de la solidaridad entre los pueblos, porque la lucha que están librando los pueblos en Palestina, a mi manera de ver, es una lucha de liberación nacional, una lucha de liberación social, y donde se lucha por la liberación social y por la liberación nacional, debemos estar los izquierdistas, los revolucionarios y el pueblo respaldando. ¡Viva el pueblo palestino, compañeros! Muy amable, compañero. Me permito dar lectura a un saludo legado de la Federación de Barrios de Quito al Seminario Internacional, Quito, 31 de julio del 2024. Compañeros asistentes al 28º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Nos reunimos en el Seminario Internacional sobre los problemas de la Revolución en América Latina con un firme propósito contra la guerra imperialista y el genocidio imperialista. Desde los barrios de Quito elevamos nuestra voz de solidaridad y resistencia. En este espacio es vital para intercambiar ideas y experiencias y juntos forjar un camino hacia el futuro, donde la justicia y la equidad prevalezca. Agradecemos la invitación, lucha por la libertad y la dignidad de nuestros pueblos. Atentamente, Magíster William Basantes. Continuamos con el desarrollo. Se abre el debate, compañeros y compañeras asistentes. Solicitamos aportes, preguntas, inquietudes. Tienen alrededor de 3 minutos. Tenemos que ser puntuales porque termina a la 1 en punto de la tarde. Entonces, tienen ustedes la palabra los asistentes. Si es que es posible, pueden señalar a los compañeros que han expuesto, que han realizado las ponencias, de establecer e inclusive con nombres para que puedan solventar inquietudes en el desarrollo del debate. Tienen la palabra. Tienen la palabra, estimados compañeros y compañeras. ¿O estamos de acuerdo? Dice la mesa, los exponentes. Adelante, compañero. Pedro Rivera, de Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social de Puerto Rico. La pregunta es una pregunta sencilla. ¿Qué piensan ustedes sobre la discusión sobre la idea de 2 estados como solución al problema palestino? Esa es la pregunta. ¿A toda la mesa? Eso es. Estoy plenamente de acuerdo con la propuesta de Unidad Popular del compañero Paul Jácome, que la guerra la resistencia que está presentando Palestina es una guerra de liberación nacional, en donde se debe respetar la autonomía de ese pueblo y el desarrollo de su pueblo. Por lo tanto, no hay 2 estados. Nosotros desde el PCR de Argentina en realidad reconocemos, valoramos y creemos que hay que desarrollar la máxima solidaridad con el pueblo palestino y creemos necesario que tenga su propio Estado, pero entendemos también que ya es un hecho la existencia del Estado de Israel, por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con la existencia de 2 pueblos, 2 estados, porque en realidad en ese territorio han habitado y han cohabitado por miles de años estos pueblos, así que nosotros estaríamos de acuerdo. Sí, frente a la pregunta es importante resaltar y no perder el hilo, ¿no? Hay una acción de liberación nacional que está llevando el pueblo palestino, que está resistiendo,
tanta agresión de parte del imperialismo, del sionismo, y en lo fundamental me parece de que hay que tener victorias importantes, trascendentes, y una de ellas que va cobrando incluso fuerza a escala mundial es de que Palestina pueda tener su propio Estado. Y desde esa perspectiva pues sería un gran paso muy interesante, pues evidentemente tampoco sería el fin de las guerras, porque estaría pendiente todavía el derrumbe del imperialismo norteamericano. Como aquí bien se ha dicho, la revolución social es una de las soluciones, pero en el caso fundamental de Palestina, evidentemente el que tenga su propio Estado pues daría un homenaje muy importante a tanta resistencia, pero hay que expulsar al invasor y a los colonizadores, y esa es una tarea que siempre va a estar pendiente. Muchas gracias. Bien, continuamos, compañeros y compañeras. Adelante, compañera. Buenas tardes, eu sou Bia de Brasil. Minha pergunta é para a companheira de Argentina, porque nós, como vocês, vivimos um governo eleito fascista como Bolsonaro e construímos muitas mobilizações de las calles para que a força de fascismo se diminuísse e que nós podemos vencê-los no processo eleitoral. Pero que nós achamos que a força das ruas, de las calles para conquistar isto no próprio processo eleitoral, este é um processo muito fundamental. Queria que tu pudesse falar sobre como está hoje, quais são os setores na Argentina com mais força de calle para combater as políticas neoliberais e fascistas de Milei, e como nós podemos também ajudar em nosso país com esta luta. Bueno, desde ya toda la solidaridad internacional con las luchas que hoy lleva muy dificultosamente el pueblo argentino son bienvenidas. Nosotros y nosotras, justamente ahora, el 7 de agosto, vamos a una gran jornada de movilización con los movimientos sociales, con las centrales obreras, con el movimiento juvenil, con los estudiantes. Vamos a una gran jornada de lucha por el 7 de agosto contra las políticas de Milei. Nosotros, si entendí bien la pregunta, en realidad el gobierno de Milei lo que apunta es a destruir la organización popular, que en la Argentina es muy fuerte. En ese sentido, nosotros tratamos y trabajamos para preservar la organización popular, tanto en la lucha de calles como también en el terreno de lo electoral. Nosotros votamos a Unión por la Patria, que era el agrupamiento donde estábamos todos, lo que sería el peronismo, sectores de izquierda, nuestro partido, un montón de organizaciones y partidos que conformamos ese frente de Unión por la Patria. Eso sigue existiendo, ese frente electoral sigue existiendo, y nosotros para el 2025, que tenemos elecciones legislativas, seguramente vamos a trabajar juntos y juntas, pero entendemos que para el 2025 falta mucho. Nosotros trabajamos para torcerle el brazo a la política de Milei y para lograr que se vaya cuanto antes, porque cada día que pasa es un daño que le ejecuta al pueblo argentino. Además, es un peligro para la región, porque efectivamente esa alianza con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, es una punta de lanza para la presencia del imperialismo norteamericano que disputa cada uno de nuestros países, porque como bien se dijo acá, las otras potencias imperialistas, China y Rusia, también disputan en nuestra región y en cada uno de nuestros países. Nosotros decimos,
que no podemos apoyarnos en un imperialismo para combatir a otro. Una cosa es utilizar las contradicciones, otra cosa es casarnos con un imperialismo para combatir a otro. Hoy tenemos una base china en la Argentina, en la provincia de Neuquén, tenemos en la provincia, en las Malvinas, después de la guerra de Malvinas, se instaló la base más grande militar en el Atlántico Sur que controla el paso entre los dos océanos. Ahora Milei firmó con la Richardson, con la del Comando Sur, con la jefa del Comando Sur, la instalación de una base yanqui de la OTAN en Ushuaia, en la provincia más al sur de la Argentina, y los ingenieros del ejército norteamericano ya controlan el río Paraná. Por lo tanto, la disputa se da adentro de nuestros países y nosotros con el pueblo, no solos, no aisladamente, con la máxima unidad popular y tratando de unir a todos los sectores posibles de ser unidos, vamos a combatir a este gobierno y vamos a pelear por torcerle el brazo y por sacarlo. Nuestra compañera Cristina Cachaguay, por favor. Compañeros y compañeras, reciban un saludo a nombre de Mujeres por el Cambio. Mi nombre es Cristina Cachaguay, soy presidenta nacional. Considero que el debate importante que se ha venido desarrollando el día de hoy también ratifica, y creo que es muy necesario poner también en la mesa del debate el espíritu de solidaridad que se ha expresado a nivel mundial en contra del Estado de Israel, contra la invasión a Palestina, y hemos levantado esta voz a nivel internacional rechazando el genocidio de Palestina. Pero a su vez creo que es muy importante que este seminario internacional, por las propias condiciones y en cómo se desarrolla, es urgente que parte de sus declaraciones finales esté el rechazo a la invasión de Palestina por parte de Israel. Y nosotros nos ratificamos en la consigna que del río hasta el mar, viva Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina. Muy amable, compañera. Continuamos, compañeros y compañeras. El debate. Adelante, compañera. Buenos días a todos y a todas. Vengo de la delegación de Colombia por el movimiento de la Constituyente Popular. Mi pregunta es algo sencilla y va para todos los pertenecientes de la mesa. ¿Qué piensan sobre la contrariedad de la democracia dentro del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de aceptar o no la resolución del cese al fuego? ¿Le repito? ¿Ahí? ¿Qué piensan sobre la contrariedad de la democracia dentro del Consejo de Seguridad de la ONU a la hora de aceptar o no la resolución del cese al fuego? Bueno, creo que el compañero acá explicó bastante bien el papel de los organismos internacionales. En realidad se demuestra, como en el momento entre las dos guerras, se muestra la inutilidad de los organismos internacionales que no han podido impedir las guerras, porque efectivamente el Consejo de Seguridad, donde están todas las grandes potencias, donde está Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, Francia, con su poder de veto impiden algún tipo de resolución efectiva para la causa palestina y para el cese del fuego. Es una cosa exhortativa, en nuestra opinión, que no tiene ningún efecto. Por lo tanto, lo que está demostrando, como en el periodo de entreguerras, es que estos organismos multilaterales, estos organismos internacionales, van dejando, cada vez más demuestran su inutilidad y su falta de efectividad para hacer cumplir determinadas situaciones. Por ejemplo, el cese del fuego en Palestina. No sé si contesta la pregunta. Sí, básicamente habíamos
señalado de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prácticamente es el poder de las Naciones Unidas, ni siquiera la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General ya ha planteado incluso, si me permites revisar, en este mes de junio, tomó una decisión condenando a Israel, que ha cometido el delito ya de apartheid. Pero el problema es que las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas chocan ya con el poder real de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, si la pregunta tuya es, ¿hay democracia? Entonces la pregunta es, ¿qué de democrático tienen las guerras de carácter imperialista? Nada. Entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obedece siempre a los intereses de los imperialismos, y entonces ahí tampoco vamos a encontrar las soluciones. La solución está en la movilización, la lucha, en la acción organizada de los pueblos del mundo. Muy amable, compa. Continuamos el debate. No sé si exista algunos aportes, opiniones. Adelante, compañeros y compañeras. Nos queda tiempo todavía. No sé si existen algunas otras opiniones o aportes. Bien, no existiendo el tema de otros aportes, nosotros agradecemos a nuestra compañera Teresa Bolaños, dirigente nacional de Mujeres por el Cambio, a nuestra compañera Elena Anonó del Partido Comunista Revolucionario Argentina, a nuestro compañero Paul Jacome, dirigente nacional de Unidad Popular. Solo haciéndoles el acuerdo a los asistentes, que terminada esta primera ponencia, nuevamente nos reincorporamos a las 3 en punto de la tarde, para iniciar con el desarrollo de las demás ponencias. Entonces agradecemos la asistencia y nos estaríamos viendo a partir de las 3 de la tarde. Muy amable la atención, compañeros y compañeras.